Uno de los autonombrados patrulleros civiles de Bárcenas, Villanueva, es detenido por la Policía Nacional Civil señalado de asesinato. Consulta externa del Hospital Roosevelt amanece cerrada. Los médicos exigen mejoras salariales. En Sololá, ventarrón causa alarma y provoca que músicos de un grupo corrieran para resguardarse. El viento causó daños en publicidad y levantó láminas de algunas viviendas. En Argentina, expresidenta Cristina Kirchner comparece ante la justicia en caso de corrupción denominada Los Cuadernos de la Corrupción. Además, la sonda Parker sale al espacio en busca del Sol en una misión de 7 años y que llegará a lugares con un calor equivalente a 500 veces más de lo que se experimenta en la Tierra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este lunes 13 de agosto de 2018. Iniciamos una semana que tendrá de por medio un descanso. Nos referimos específicamente al del 15 de agosto del próximo miércoles. Una semana atípica, pero que siempre usted tendrá toda la información de lo que está ocurriendo en estos días. De inmediato vamos a iniciar con uno de los temas que resalta a esta hora y que sorprendió a cientos de guatemaltecos desde horas de la mañana, pues más de 1000 pacientes se quedaron sin ser atendidos en las consultas externas del Hospital Roosevelt. Esto como parte de una medida anunciada por parte de los médicos, aparentemente porque están exigiendo que se les mejoren precisamente los ingresos mensuales. Nuestra compañera Esli Melgarejo está al tanto al respecto de este tema y nos pone en contexto. De inmediato, Esli, buenas tardes. Adelante con el informe. Y tal como lo anunciaron los médicos del Hospital Roosevelt, hoy se mantuvieron cerradas las consultas externas de este centro hospitalario. Los médicos aseguran que no abrirán estas consultas hasta que se les escuche y que se les dé un incremento salarial. Solo se han atendido a los pacientes crónicos, a los pacientes delicados, a los pacientes que vienen por situaciones de recibir medicamentos, pero de ahí todos los demás pacientes están siendo reprogramados y continuaremos con las medidas. Además, agradecemos a los hospitales que sí se están sumando al paro nacional e instamos a los demás hospitales a que se unan al paro nacional. Que estamos pidiendo una tabla de salarios que se le presentó al señor ministro en base a 8 salarios mínimos en adelante, así como nos tiene clasificados ONSEC. Entonces, hasta que no sean atendidas estas demandas, entonces va a seguir parada la consulta externa. Esto no es un movimiento del Hospital Roosevelt, no es un movimiento del Hospital de Antigua, no es un movimiento del Comité Ad Hoc. Es un movimiento para dignificar al médico que trabaja en todo el sector público de salud. Entonces, invitamos a los colegas de San Juan de Dios a unirse al movimiento y de verdad lamentamos el comunicado del director de San Juan de Dios porque él es colega y es un colega que al momento de hacerse patente este aumento va a recibir también su parte. Los médicos aseguraron que las consultas externas estarán cerradas por tiempo indefinido hasta que se les escuche y que cumplan con sus peticiones. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y en temas que tienen que ver con la seguridad, el lunes 6 de agosto un maestro de la escuela John F. Kennedy de Amatitlán fue asesinado. Una alumna y la directora resultaron heridas en este ataque armado que cumple una semana. El informe al respecto de este tema con Paula Osaeta. Paula, adelante. Gracias, William. Nos encontramos en la escuela urbana John F. Kennedy de Amatitlán, en donde hace una semana asesinaron al profesor de educación física por varios disparos de arma de fuego. Él se llamaba David Arreola. Hoy las clases fueron suspendidas debido a que los docentes recibieron capacitación y terapia psicológica grupal por parte del Ministerio de Educación.
Ellos están atendiendo esta situación mientras logramos superar esa tragedia, ¿verdad? Porque sí estamos muy consternados, impotentes ante esta situación, pero confiamos en Dios que hemos de terminar el ciclo escolar sin más novedades. Pues primeramente debe poder expresar nuestros sentimientos y poder ir superando, ¿verdad? Que a algunas nos cuesta tal vez poder emitir un sentimiento de tristeza y todo como nos sentimos ahora, y pienso que con esto vamos a lograr poder sacar esas emociones, esa tristeza que llevamos. El temor es el que uno guarda, ¿verdad? Gracias a Dios pues tenemos la creencia en Él y sabemos de su fidelidad que Él nos está guardando. No sabemos el porqué de estas situaciones, ¿verdad? Pero es la falta de Él también, que era lo que nos decían a la hora de su velorio que hubo acá, un homenaje. Pero sí hay mucho temor, pero a mí los niños me enseñan de verdad, no hay como la pureza de un niño, ellos de verdad continúan, no es que no le pongan importancia, al contrario, están más atentos, ¿verdad? Las clases se reanudarán mañana y las más de 350 alumnas de este centro escolar también recibirán atención psicológica por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. 13:07, vamos a unos kilómetros cerca de Amatitlán, precisamente nos ubicamos en Bárcenas, Villanueva. Hoy nuestro compañero Alberto Cardona nos reporta de las capturas de una persona por lo menos que se dedicaba específicamente al patrullaje en el lugar. Recordemos que semanas atrás, pese a la situación que se había registrado en el lugar, la situación de alta inseguridad, se estaban generando bloques de patrulleros civiles en el lugar para aparentemente resguardar a los vecinos. Hoy se captura a una de estas personas. Nuestro compañero Alberto Cardona nos dice por qué. Alberto, buenas tardes, adelante. Gracias, William, muy buenas tardes. Pues las autoridades de la Policía Nacional Civil en las últimas 2 semanas al teléfono 110 de PNC pues han recibido casi 9 denuncias de algunas violaciones a los derechos humanos de estos grupos de patrulleros que realizan unas inspecciones en las cuadras y avenidas de Bárcenas, Villanuevas, indicando que están en contra de la violencia, están en contra de las extorsiones y están realizando estos patrullajes. Las autoridades de la policía pues realizaron un operativo esta mañana solicitando algún tipo de documentos de identificación a personas sospechosas, y ahí se captura al señor Aníbal Alarcón Canel, de 26 años de edad. Al momento que las autoridades de PNC pues solicitan todo tipo de documentos de identificación, determinan y analizan que por medio del DPI a él le aparece una orden de captura del año 2017 por el delito de asesinato, específicamente 27 del 9 del 2017, por el delito de asesinato en contra de un hombre, y él ha sido identificado como patrullero del sector. Ya fue trasladado hacia los órganos correspondientes, los patrulleros de la localidad. Según la información que nos ha brindado las autoridades de la Policía Nacional Civil, sí indican que es patrullero de este sector de Bárcenas, Villanueva, y las autoridades de la policía pues están solicitando más información a la unidad captora, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil, para ver si no tiene otro tipo de delitos, principalmente de algunas violaciones a los derechos de las personas que circulan por el sector. Pablo Castillo, vocero de la institución policíaca, pues amplía más datos sobre la captura del señor Aníbal Alarcón Canel, de 26 años de edad. La Policía Nacional Civil realiza todos los días patrullajes de seguridad ciudadana, en el cual aplica diferentes técnicas policiales para la identificación de personas, y a su vez se pide la solvencia correspondiente en la base de datos policial. En esta ocasión, agentes uniformados de la Comisaría 15, pues en los residenciales Planes de Bárcenas, identificaron a una persona. Se trata de Sergio Aníbal Alarcón Canel, de 26 años de edad. Al consultar en la base de datos de la Policía Nacional Civil por vía de la radiofrecuencia, se constata que él tenía una orden de captura vigente en su contra que los indica del delito de asesinato, y era buscado
desde el 27 de septiembre del año 2017. La orden de captura en su contra fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Villanueva, por lo cual pues él fue detenido para que aclare su situación legal con el juzgado que lo reclama. Alberto, al respecto de otras 2 detenciones, específicamente de personas que estarían atentando en contra de pilotos de transporte, ¿qué información tenemos al respecto? Integrantes del barrio 18 de la Clisa Crazy Rich, del barrio 18, pues fueron capturadas 2 personas, entre ellos un menor, a quienes se les localizaron un fusil AK-47, 2 pistolas 9 milímetros y listados de personas que eran extorsionadas. Pero al momento que las fuerzas de seguridad capturan a estas 2 personas, determinan que tenían como objetivo asesinar a 8 integrantes de la Mara Salvatrucha que operan en el sector de la zona 18, específicamente en los alrededores de la colonia Maya. Estas 2 personas fueron detenidas por la unidad antipandillas de la PNC, mejor conocida como la unidad Panda, y también la unidad Grill, que determinaron que en un vehículo con placas particulares que aparentemente tiene reporte de robo, tenían previsto este día asesinar a 8 integrantes de la pandilla rival, es decir, integrantes de la Mara Salvatrucha. También las unidades policíacas han determinado que estas 2 personas, y entre ellos el menor de edad, eran las personas que entregaban todos los días el teléfono celular a los pilotos que circulan en la zona 18 y zona 6 para cobrar las extorsiones. Nuevamente, Pablo Castillo, vocero de la institución de PNC, amplía más detalles. Están ingresando a la patrulla de la Policía Nacional Civil imágenes recabadas horas más temprano a raíz de estas detenciones que nuestro compañero Alberto Cardona nos informaba al respecto de lo que estaba ocurriendo en esas, de nuevo, intentos lamentables por asesinar a pilotos de transporte de pasajero. Ahí están observando ustedes las imágenes y esa nota que estaban dejando como parte de estas amenazas y ataques, producto lamentablemente de las extorsiones. Alberto Cardona, la información que nos tuvo hace unos instantes al respecto de estas situaciones. Más adelante estaremos enlazando con tu persona de nuevo para tener más información al respecto de otros temas. Mientras tanto, vamos nosotros de inmediato a más información internacional. Más de 300 personas resultaron heridas, 9 de ellas de gravedad, tras el hundimiento de una plataforma la medianoche del domingo durante un festival de música en la ciudad gallega de Vigo, esto al noreste de España. Momentos de angustia en España, cuando una plataforma montada para un festival de música se hundió, provocando más de 300 heridos. El accidente tuvo lugar en la ciudad gallega de Vigo, en el noroeste del país. El muelle de madera, de unos 30 metros de largo y 10 metros de ancho, ubicado sobre el mar, estaba lleno de espectadores que habían acudido para ver un concierto de rap en el marco del Festival O Marisquiño. De golpe se vino abajo poco antes de la medianoche del domingo. Estábamos muchísima gente en el paseo de madera y se escuchó un crujido y de repente cayó todo. Y nos encontramos entre la madera y el cemento nos cubría la cabeza y veíamos que toda la gente intentaba salir, pero nadie conseguía salir y la gente gritando y al final, bueno, por suerte salimos bien. De hecho, yo creo que la plataforma cayó por el peso de la gente, pero es que había muchísima, pero mucha gente. La gran mayoría de los afectados sufrieron heridas leves como contusiones, indicaron autoridades sanitarias. Pero una decena sufrieron fracturas, traumatismos encefálicos o neumotórax. Según testigos, el muelle cedió durante la primera canción del concierto del cantante Rels B, quien habría pedido a la multitud que saltara. Y el número de muertos tras una explosión el pasado domingo en un depósito de armas en la provincia siria de Idlib aumenta a 69 según un nuevo balance divulgado por el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos tras este incidente. Unas 70 personas murieron el domingo por la explosión en un depósito de armas en Siria, según un nuevo balance divulgado el lunes por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Unos 50 eran civiles, de los cuales 17 niños.
El resto eran combatientes del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, formado por la exfilial siria de Al-Qaeda, que controla la mayor parte de la provincia de Idlib, donde ocurrió la explosión. El depósito estaba situado en un bloque residencial de la localidad Sarmada y pertenecía a un traficante de armas que trabajaba para la organización. Según el Observatorio de Derechos Humanos, la mayoría de las víctimas son miembros de las familias de los combatientes. La provincia de Idlib es una de las últimas de Siria que no está bajo control del régimen de Bashar al-Assad, quien tiene como uno de sus objetivos reconquistar este sector. La provincia cayó en manos de la oposición en 2015. Cerca de un 60% está bajo control de Hayat Tahrir al-Sham y el resto está repartido entre diferentes grupos rebeldes. No, equivocada está. Se me va para allá. O entonces váyase para allá. Porque no va a ser con ella, va a ser conmigo. Va, váyase para allá. A mí no me importa. Yo no sé los problemas que ustedes tienen. Pero se me va para allá. Aquí, en mi casa, yo mando. Oye, pues entonces váyase para allá. A mí no me... Quédese. No quiero. Ya te está sacando cuchillo, mira. A mí no me va a amenazar. Yo no cargo cuchillo. Les presentamos estas imágenes. Se originaron en Conacaste, Sanarate, en El Progreso, donde dos vecinas discutían. Una de ellas llegó a reclamar a la vivienda de la otra y la otra precisamente le pide que se retire del lugar. Pero antes de hacerlo, la mujer, como se observa en las imágenes, saca un arma y dispara al aire en 2 ocasiones, reiterando incluso la amenaza y retirándose del lugar. Las imágenes se difunden en las redes sociales como denuncia ante lo que puede generar este tipo de incidentes y las balas perdidas. Todo quedó registrado en video y los denunciantes esperan que las autoridades investiguen este peligroso hecho que fue realizado incluso a la vista de menores de edad. Ocurrió en Conacaste, Sanarate, El Progreso. Pausa, regresamos en breve. Y una joven de 16 años de edad por poco pierde la vida luego de una imprudencia. Otra compañera la empuja desde un puente, esto en Portland, Oregon. El hecho ocurrió precisamente cuando el grupo de estudiantes se fue de paseo al puente en un lugar donde incluso existen avisos de que es prohibido tirarse clavados por la poca profundidad del río. La joven de 16 años recibe el empujón por la espalda y se va al fondo. Al caer, sufrió lesiones en 5 costillas y una perforación de pulmón. Aparentemente la joven se había animado a lanzarse, pero nunca dimensionaron los riesgos. Milagrosamente salió con vida, pero deberá pasar por lo menos 6 semanas en recuperación. Y en otros temas, el acoso escolar es uno de los temas que está afectando grandemente a los estudiantes, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Por eso nuestro director Haroldo Sánchez, en el editorial Entre Líneas, ha decidido tocar este tema. El bullying es uno de los más graves problemas que tienen los niños y los jóvenes. Se enfrentan a un mundo de terror al ser blanco de ataques, burlas, rechazo y golpes. Por esa razón, los padres deben poner mucha atención a lo que le puede estar pasando a sus hijos en escuelas, colegios y universidades. Nadie parece estar al margen de esta terrible práctica que ha llevado incluso al suicidio a quienes son víctimas de otros más grandes o más fuertes. El bullying puede acabar con la autoestima de cualquiera. Y no solo los padres deben de estar atentos a esta práctica, sino también los maestros. Es importante no dejar pasar estos hechos para evitar que un niño o un joven tome la fatal decisión de atentar contra su vida o bien de quienes los agreden física y verbalmente. El bullying existe y hay que combatirlo. 3:21. Vamos de inmediato al Congreso de la República. Los diputados están analizando la ruta a seguir para aprobar las reformas al tema del transfugismo, pero el principal problema sería la falta de votos, como nos informa Dulce Rivera. Dulce, buenas tardes, adelante.
Gracias, William. Muy buenas tardes. Luego que la Comisión de Asuntos Electorales emitiera dictamen favorable sobre la reforma al artículo 205 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se refiere al transfugismo, la discusión en el Congreso es acerca del procedimiento que se utilizará para que se pueda entrar a votar. Y es que a criterio de algunos diputados, como la Corte de Constitucionalidad ya emitió dictamen respecto a este artículo, ya no es necesario que se envíe de nuevo y que podría pasar en el Pleno de Urgencia Nacional. Sin embargo, otros aseguran que sí se debe respetar el procedimiento y enviar nuevamente la consulta a la Corte de Constitucionalidad. Si la redacción es exactamente como la Corte ya se pronunció y la consideró pertinente y válida, ya no tendría necesidad porque ya hay un dictamen, ya hay un pronunciamiento. Ahora, si fuera una redacción distinta, que cambiara en algo la redacción del artículo, sí tendría nuevamente que ir a consulta de la Corte. El procedimiento es que el Pleno, si hay unión aquí en el Congreso de la República, se debería de aprobar de urgencia nacional, con 105 votos, listos, se debería publicar y aquí no debería haber pasado nada. Es más, el transfugismo no existe, es una mala palabra, traslado de partido es lo que nos compete y nos da, nos favorece la Constitución de la República de Guatemala. Esto viene a fortalecer nuestra democracia. La Corte tiene que responder la consulta que se le hizo y luego eso ver si se tienen los votos en el Congreso, ¿verdad? Lo cual en este momento creo que todavía está en pláticas, pero que no se ha llegado todavía a consensos. Mientras diputados que se oponen al transfugismo aseguran que no podrá pasar la reforma por falta de votos, ya que necesita 105 por ser de rango constitucional. Pues no está el problema de ellos, francamente. Procedimientos pueden encontrarle el modo, la acomoda. El problema es que no tienen los votos. Para ellos era fundamental que la UNE votara con ellos y ya la UNE creo que ya es una decisión fija, que no vamos para atrás, que vamos en contra del transfugismo. Lo hemos planteado, pues tenemos la solvencia moral y la experiencia como partido de haber sido víctimas del, si se le puede llamar así sin querer victimizarse, del transfugismo. Hay que recordar que además de esta iniciativa que fue presentada por el diputado Luis Hernández Aznitia y que permitiría la reelección de diputados tránsfugas, hay otras acciones que también podrían beneficiar a los congresistas, y es que en la Corte de Constitucionalidad hay una acción que busca derogar este artículo y con el cual permitiría el transfugismo en cualquier año de la legislatura. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el presidente Morales recibió el segundo antejuicio en su contra por el caso de financiamiento electoral ilícito. Por ello, a continuación le explicamos cuáles son los señalamientos y por qué tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país buscan poder investigar al mandatario. El presidente Jimmy Morales goza de inmunidad, lo que impide que pueda ser investigado por financiamiento electoral ilícito, como busca el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, por lo que presentaron la solicitud que detalla lo siguiente. El 19 de agosto del 2015, Jimmy Morales, como secretario general del partido FCN Nación, se habría reunido con un grupo de empresarios para establecer la ayuda económica para el partido político. Parte de los detalles que se resaltan es que para hacerlo de forma correcta, el aporte de los empresarios se tuvo que depositar a la cuenta de FCN Nación para que fuera declarado al Tribunal Supremo Electoral. Pero no fue así. El 25 de agosto del 2015 se definió que los aportes económicos se depositarían a la empresa Nova Servicios Sociedad Anónima y estos se encargarían de pagar los fiscales de mesa, aporte que no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral. Además, se localizó el gasto de publicidad por 528.620 quetzales, como volantes y calendarios que fueron requeridos a la empresa Panagraphic Sociedad Anónima. El pedido lo habría realizado Otmar Sánchez. También existió la capacitación de Jimmy Morales y Jafet Cabrera, que habría costado $22.000. La investigación señala que Morales, como secretario general, incumplió en no presentar los informes mensuales de campaña, tampoco en dar la información bimestral del financiamiento privado. Además, presentó informes incompletos y con errores numéricos y la falta de información contable, entre otros. El Ministerio Público y la CICIG enfatizaron que en un intento por reparar los informes, Edgar Ovalle habría entregado al Tribunal Supremo Electoral que por los fiscales de mesa se habría pagado 103.000 quetzales, pero el monto real supera por un 700% la cifra, ya que se registró que fueron 7.075.800 quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López.
Y al respecto de este nuevo proceso, los diputados en el Congreso de la República opinan sobre esta nueva solicitud de antejuicio presentada en contra del mandatario Morales. Si hay indicios suficientes, pues lo que corresponde es levantar el derecho de antejuicio para que el Ministerio Público y CICIG puedan hacer su trabajo de investigación. Seguramente la UNE pues va a votar a favor de que se levante el antejuicio al presidente Jimmy Morales. Sí creo que han cambiado. Hay que recordar que estamos en un año preelectoral y de alguna manera se han dado algunas circunstancias que podrían, pues obviamente, cambiar un poco la situación que prevaleció en el momento que se conoció el primer antejuicio del presidente. Debe de tener suficientes elementos como para poder haber presentado nuevamente un antejuicio. En segundo lugar, tenemos que tener muy claro que la ley en materia de antejuicio establece que el solicitar que se levante el antejuicio no implica ni la culpabilidad ni absolver a una persona, sino simplemente abrir la posibilidad a un proceso de investigación para identificar si efectivamente existen algunas acciones que perseguir penalmente. Un 20% con desnutrición aguda. Y de todo ello, con el plan de incidencia político-electoral con el propósito de promover la participación de mujeres y jóvenes, así como el cuidado del ambiente. Según los organizadores, este plan debe ser incluido en los planes electorales de los candidatos a gobiernos locales para la creación de políticas públicas municipales. El plan de incidencia se elaboró durante 3 talleres consecutivos en el que participaron 24 ciudadanos, entre hombres y mujeres, lo que les permitió priorizar 3 ejes relacionados a la participación política de la mujer, gobiernos locales dinámicos con participación de la juventud y el cuidado sostenible del ambiente. El plan continúa en un proceso de evaluación y verificación que pretende el desarrollo precisamente de un plan totalmente acorde a las necesidades de nuestro país. Y la expresidenta argentina Cristina Kirchner compareció ante la justicia en el caso conocido como los cuadernos de la corrupción, un escándalo millonario que salpica su gestión y la de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner. Cristina Kirchner compareció el lunes ante la justicia. La expresidenta argentina fue citada por el caso de sobornos conocido como los cuadernos de la corrupción, un escándalo millonario que salpica su gestión y la de su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner. Durante su comparecencia, Kirchner recusó al juez Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Tornelli a cargo de la causa. La residencia de la pareja Kirchner figura como punto de entrega de bolsos con dólares en efectivo, que grandes empresarios argentinos le dieron supuestamente a cambio de adjudicaciones en obras públicas. Una operación relatada por el ex chofer Oscar Centeno, quien habría realizado varios de esos viajes entre 2005 y 2015. A partir de sus anotaciones, se abrió la causa judicial por la que ya hay 8 exfuncionarios kirchneristas detenidos y una veintena de empresarios implicados. Kirchner, actualmente senadora, volvió a denunciar el lunes que sufre una persecución política. De Argentina vamos a Estados Unidos, donde la policía en Washington realizó un perímetro de seguridad ante la tensión que se vivía en los alrededores de la Casa Blanca por la marcha de centenares de neonazis y supremacistas blancos. Esto un año después de los disturbios de Charlottesville en Virginia, que dejaron al menos un fallecido y 19 heridos. Una manifestación de supremacistas frente a la Casa Blanca se esfumó el domingo, luego de que solo aparecieran un puñado de neonazis. La red de extrema derecha Unite the Right protagonizaba la concentración en Washington, un año después de los disturbios en Charlottesville, Virginia, que dejaron una mujer muerta y 19 heridos. La organización obtuvo permiso para reunir a 400 personas en una plaza ubicada frente a la residencia presidencial, a partir de las 17:30 locales y durante solo 2 horas. Un importante dispositivo policial se desplegó en el lugar, especialmente para impedir todo contacto entre manifestantes y contrarios. Grupos antirracistas se reunieron de manera pacífica a partir del mediodía frente a la Casa Blanca, con pancartas que decían no a los nazis, no al Ku Klux Klan y no a un Estados Unidos fascista. Ha habido mucha gente que ha dicho que si nos presentábamos avalaríamos las protestas o les daríamos una plataforma,
Pero realmente creemos que este tipo de cosas no pueden pasar sin oposición, porque si no tienen oposición, simplemente se normalizará el fascismo en este país. Así que estamos aquí para demostrar que Washington y Estados Unidos rechazan de forma arrolladora este tipo de odio. Los promotores de la manifestación del año pasado habían pedido permiso para marchar de nuevo en Charlottesville, pero las autoridades de la ciudad se lo negaron para no revivir los eventos de 2017. Para esta marcha en Washington pidieron llevar solo banderas de Estados Unidos y de los Estados Confederados, pero evitar emblemas neonazis. Y en noticias que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, la NASA lanzó una sonda solar que busca convertirse en la primera nave construida por el hombre en enfrentar las condiciones de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la misma estrella. 3, 2, 1. La NASA lanzó con éxito el domingo la sonda solar Parker, que intentará adentrarse en la atmósfera del Sol. Es del tamaño de un automóvil y tuvo un coste de $1.500 millones. Su misión es clara: convertirse en la primera nave espacial construida por el hombre en enfrentar las condiciones infernales de la corona, una parte de la atmósfera del Sol que es 300 veces más caliente que la superficie de la estrella. Para ello estará protegida por un escudo ultrarresistente, que debe proteger los instrumentos científicos que transporta de una temperatura de casi 1400 grados centígrados. La nave lleva el nombre del famoso astrofísico Eugene Parker, el primero en desarrollar la teoría de los vientos solares supersónicos en 1958. Todo lo que puedo decir es wow, aquí vamos, estamos listos para aprender durante los próximos años. Cuando esté cerca del Sol, la sonda recorrerá el equivalente de un trayecto entre Tokio y Nueva York en 1 minuto, a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora. Esto la convierte en el objeto más rápido construido hasta ahora por el hombre. Un ventarrón causó alarma mientras se desarrollaba un concierto en el Parque Centroamérica, esto en Sololá. El fenómeno natural captado por las cámaras del medio local Paisaje TV hizo que al menos 17 integrantes del grupo musical, 3 camarógrafos de distintos medios locales y 5 representantes de empresas gubernamentales descendieran del escenario inmediatamente. Mientras tanto, los asistentes al concierto exaltados gritaban sorprendidos por el viento que también dañó estructuras de publicidad y levantó láminas en algunas casas alrededor del parque. Según el informe de los bomberos, no hubo heridos. En pocos segundos el ventarrón hizo que se remeciera la estructura metálica en donde estaban instalados instrumentos musicales, pantallas, luces y equipo de sonido. Luego de 10 minutos de ocurrido el incidente, en la tarde de ayer domingo, se retoma la actividad. El espectáculo era parte de la celebración de feria en honor a la Virgen de la Asunción en la cabecera sololateca, que inició el 7 de agosto y concluirá este jueves 16. Alta Verapaz, donde el bus placa C827BBD que cubre la ruta entre Santa Cruz, Verapaz y Tactic cayó a un barranco en la aldea Najitov. Al menos 4 heridos fueron trasladados por los cuerpos de socorro. El piloto del bus no quiso recibir atención médica y tampoco se identificó con los cuerpos de socorro. Los heridos fueron trasladados inicialmente por carros particulares y luego entregados a los elementos de bomberos voluntarios de la 129 Compañía de Santa Cruz, Verapaz, siendo ellos Isabel J., de 47 años, quien fue llevada al hospital del Ix de Cobán, Floridalma Susana Caal J., de 8 años, Óscar Manuel J. Caal, de 17, y Rigoberto Ical, de 12, quienes ingresaron al Hospital Regional de Cobán. Esta información la dio a conocer Josué Ángel Q., de Bomberos Voluntarios.
Regresamos a la capital. Las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora afirman que durante el mes de agosto se espera implementar las nuevas plataformas de seguridad, las cuales buscan incrementar precisamente esta seguridad en todas las aerolíneas tras el aumento de pasajeros que se espera lleguen al Aeropuerto Internacional La Aurora para visitar a nuestro país en la celebración de las fiestas de agosto y también la llegada del mes de septiembre. El objetivo es evitar que ingresen grupos al margen de la ley. A continuación escucharemos a Conrado Monroy, vocero de Aeronáutica Civil, que nos amplía este informe. Se incrementa de manera sustancial tanto el número de pasajeros como el número de aeronaves, porque hay algunas, pues Avianca es la aerolínea que cubre esa ruta a San Salvador, pero también me informa el Departamento de Operaciones Aeroportuarias del Aeropuerto La Aurora que durante esos días también se incrementa el flujo de aeronaves privadas que vienen, algunos como taxis aéreos y otros como también algunos empresarios que tienen sus propias aeronaves y gusta venir a Guatemala para estos días. Igualmente la empresa Transportes Aéreos Guatemaltecos TAG nos ha reportado que también se incrementa el número de salvadoreños que vienen a Guatemala y que van como destino a el departamento de Petén, específicamente a Tikal. Aeropuerto La Aurora ha girado instrucciones ya a todo el personal, tanto de la terminal aérea como de operaciones y torre de control, que se le den las facilidades respectivas a este flujo de hermanos salvadoreños que vienen estos días aprovechando las fiestas agostinas. En este tema también se incrementan los protocolos de seguridad, Conrado. Son los mismos protocolos. Lo que se hace es darle las facilidades en el sentido de que, que solicitan aterrizar en aeródromos del interior del país, una vez cumplan con todos los protocolos, los planes de vuelo específicamente, pues ellos se les facilita el ingreso. Tenemos conocimiento que en Chiquimula también se está dando un fenómeno importante en cuanto al uso del aeródromo local. Hay dos empresarios locales que en estos días, que hay flujo bastante de salvadoreños, están dando viajes sobrevolando la ciudad o incluso llevando a salvadoreños a destinos como Petén y también a Río Dulce y a Puerto Barrios y Izabal e incluso aquí a la capital. Y ahora vamos con nuestra compañera Suseli Contreras a Torre de Tribunales. Tenemos información al respecto del caso que se sigue en contra de Haroldo Mendoza Mata, el caso conocido como Cancerberos. Los incidentes a continuación son presentados por Suseli Contreras. Suseli, adelante. Gracias, buenas tardes. Este día, el defensor de Haroldo Mendoza Mata, Otto Rolando Gómez, presentó una acción de discrepancia ante el juez Miguel Ángel Gálvez del Juzgado B de Mayor Riesgo, cuyo propósito este día, la audiencia para realizarse, es que todos los defensores puedan presentar algunas acciones en las cuales no han sido resueltas sus peticiones antes de llegar a la etapa intermedia. Haroldo Mendoza Mata está vinculado en múltiples asesinatos y también en la usurpación de terrenos en el área de Izabal y de Petén. Una de estas acciones está basada en que su defensor alega de que el fiscal a cargo del caso no le entregó algunos documentos basados en la investigación que él solicitó en su momento. Escuchemos. Pero yo no me puedo estar escondiendo de todo, señor juez. Yo tengo que trabajar, es como usted, le parezca o no le parezca a muchas personas, ¿cómo resuelve? Usted trabaja por su familia, por su desempeño, por su profesión, igual que yo. Yo no me puedo ir a otro país entonces huyendo de esta impunidad que ellos mismos la tienen. Por eso me llama la atención Fiscalía Especial contra la impunidad. ¿Impunidad de qué? Si el mismo fiscal ya le provee que actuó como dos cargos al mismo tiempo y cuando yo lo denuncio, él mismo menciona que es mejor renunciar. Claro, es mejor renunciar porque ya lo denuncié. Y ahora mire con estas situaciones, ¿sabe lo que dice la señora juez? Señor juez, que mi vida queda bajo estricta responsabilidad del ministro de Gobernación, mire. Y a la fecha, ni siquiera una gaviota me han dado. Es cierto, tengo 2 elementos de seguridad por turno, pero eso no es apto al alto riesgo que yo tengo.
A la audiencia, Haroldo Mendoza Mata se presentó con un inmovilizador de brazo y también un collarín. Su defensor dijo ante el juez Miguel Ángel Gálvez que ha sido amenazado de muerte y que estas denuncias han sido interpuestas ante el Ministerio Público y también en el organismo judicial. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. En más información de Torre de Tribunales, el Tribunal de Mayor Riesgo D rechazó el testimonio de 32 testigos que el Ministerio Público presentó durante el debate en contra de René Maximiliano Franco, acusado por asesinato y asociación ilícita en el caso conocido del de la banda de los Alacranes. Dice que vio gente con arma de fuego. 32 declaraciones. Solo él lo dice. Si ustedes van a las demás declaraciones, dice que vieron palos, machetes y piedras. Nada más. Es un mentiroso esta persona. Vamos de inmediato con nuestro compañero David Sanchinelli. Le dio cobertura a la audiencia que se realizó este día, donde estuvieron presentes todos los ministros del gabinete de gobierno en el caso de la solicitud del retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass. Así es, muy buenas tardes, William, muy buenas tardes, amigo televidente. Y es que efectivamente, hoy como todos los lunes se lleva a cabo la reunión de gabinetes. Esos son los ministros del gobierno de Jimmy Morales quienes acuden a una reunión aquí exactamente en el Palacio Nacional. Pues ellos acuden desde horas de la mañana para sostener una reunión sobre lo que las opiniones que se tendrán respecto a la semana. Pues cabe mencionar que tras esta reunión, pues ellos no llegaron, no vino ningún ministro a este lugar, al Palacio Nacional, debido a que pues ellos se trasladaron a la Corte de Constitucionalidad, lugar donde fue citada la canciller Sandra Jovel para una audiencia. Esta audiencia, la ministra de Relaciones Exteriores fue citada para defender la postura del gobierno respecto a la salida del embajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompass. Cabe mencionar que el Ejecutivo acusó de intromisión en las decisiones del Estado y de haber llamado corrupta a la población guatemalteca, por lo que se le solicitó que fuera removido de su cargo. Sin embargo, pues la determinación del gobierno se vio interrumpida luego que Helen Mack y Alfonso Carrillo presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, el cual fue declarado con lugar y dejó sin efecto la solicitud de retirar al funcionario extranjero. Vamos a escuchar en estos momentos las partes de los abogados, tanto como el demandante, asimismo como las personas que acudieron con la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Escucharemos en estos momentos las siguientes palabras. Empiezo invocando el nombre de Dios. Empiezo invocando el nombre de Dios para que Dios les dé sabiduría a ustedes como máximo tribunal constitucional para que puedan fortalecer y mantener la república, la democracia y el Estado de Derecho en este país. Los interponentes del amparo aducen como acto reclamado la solicitud del Gobierno de la República de Guatemala al Reino de Suecia para que este último retire al embajador Anders Kompass. Se eligió al señor presidente Jimmy Morales Cabrera como presidente constitucional de la República y las funciones que él tiene deben de respetarse. El artículo 183 y literal P establecen como funciones exclusivas del presidente de la República el dirigir la política exterior y las relaciones internacionales con los estados. Esta función, repito y reitero, es exclusiva de la competencia del señor presidente. La Constitución dice: todos los actos están sujetos a la ley y a la Constitución. Y esa es toda la razón por la que el día de hoy estamos aquí. Nuestra Constitución, ante todo, establece que la principal función del Estado es el bien común, el bienestar de los guatemaltecos, el bienestar de nuestros hijos y de nuestros nietos, el futuro del país. El artículo 154, que dicen claramente que el poder está limitado por la Constitución y que tiene límites todo funcionario público y que los límites están en la ley y en la Constitución. ¿Qué límites? El primer límite está en el artículo 149 de la Constitución de la República,
que dice claramente que Guatemala va a normar sus relaciones internacionales con esta comunidad internacional a la que pertenecemos, con los principios, reglas y prácticas internacionales. Así es que cabe mencionar que algunos ministros señalaron que fueron citados hacia la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, otros señalaron que ellos llegaron por apoyar a la ministra Sandra Jovel. Esto fue el caso del ministro de Salud, quien señaló que espera que en caso pues él fuera citado, que también espera que todos lo acompañen. Ahora quedará en manos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, luego de escuchar los alegatos de las dos partes, para decidir si se actuó apegado al derecho la expulsión del embajador. Esta es la información que tenemos, la cual nosotros estaremos ampliando en nuestro noticiero a las 6 de la tarde y 9 de la noche. Regresamos con ustedes por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y precisamente al conocerse al respecto de esta audiencia pública y conocer también la presencia de todos los ministros del gabinete de gobierno del presidente Morales en ese lugar, muchas reacciones se generaron en las redes sociales. Andrea Domínguez, buenas tardes, adelante con estos temas. Claro que sí, y es que parte del gabinete de Jimmy Morales llegó a esta audiencia pública, algo que generó varios comentarios en las redes sociales, tal como escribe Mateo Lainez. ¿Por qué les duele tanto que algún embajador los llame corruptos, si el mismo presidente salió a decir que la corrupción es normal? Carlos Rodas, CICIG y compas se quedan, firma el pueblo de Guatemala. Kila Interiano, se desborda la corrupción por todos lados y así dicen ser dignos de estar en el poder si se están paseando en el país. Raúl Pérez, les duele que les digan corruptos, pero esa es la mera verdad y no les da ni un tantito de vergüenza. Alexander Sarán, cuando les dijo que son corruptos les duele y no quieren correr y les dolió que apoyó a la CICIG. Alfredo March, necios los corruptos con sacar a los buenos. Para ver todos los detalles de esta audiencia pública, le invitamos a que usted visite nuestro portal guatevision.com y recuerde que usted puede estar pendiente de toda esta información también a través de nuestras redes sociales. Los dejo con más información. Desde la pausa transmitimos este servicio social para localizar a Livni Ivonne Granados, de 14 años, quien desapareció el pasado 1 de agosto cuando se dirigía a su colegio en el sector 3 de Prados de Villahermosa. La joven vestía pantalón gris de tela, blusa blanca tipo polo con el logotipo del colegio Samá y zapatillas negras. Las autoridades investigan su desaparición y existe ya una alerta Alba Kenneth, pero la familia sospecha de un jovencito que aparentemente la estaba acosando. Por favor, si se tiene información al respecto de esta jovencita Livni Ivonne Granados, de 14 años de edad, comunicarse a los teléfonos 5131 8255 o 4745 8375 con su familia. Pausa, regresamos en breve. Y antes de despedirnos, los dejamos con la cultura y los espectáculos. Gracias por su sintonía y los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche. Sor Cecilia Charrín, una de las mujeres representante de las Hermanas de la Caridad como hoy son conocidas. Fue un personaje que estuvo siempre preocupado por las personas más desamparadas. En 1941 funda una sala cuna que albergó a niños huérfanos y víctimas de una epidemia. Funda también a las Luisas de Marillac, asociación de jovencitas hijas de familias adineradas para atender un hogar para 100 ancianas. Funda también el Sanatorio Hermano Pedro, hoy Hospital Sanatorio Hermano Pedro. Además de preocuparse por hacer talleres de capacitación llamados San Vicente de Paúl para madres obreras y desamparadas. Hoy su historia es tan importante para muchos y su herencia es tan significativa que su beatificación está en proceso. Sor Cecilia Charrín es el ejemplo, es el testimonio de una hermana de la caridad o una hija de la caridad, como bien se le conoce a las miembros de esta asociación de religiosas, que vivió en Guatemala 50 años. Dedicó su vida al trabajo por los pobres específicamente. Trabajó en temas de promoción de la mujer,
se ocupó de la catequesis de los niños, se tocó de ayuda a necesitados, estuvo pendiente del servicio social que constituía la fuente probablemente de alimentación única al día de esos pobres alrededor de la Casa Central y Centro Histórico hoy en día. La Compañía de las Hijas de la Caridad no tiene entre sus objetivos precisamente hacer santos, ¿verdad? O hacer santas, sino más bien esta es una asociación que se constituyó en fundación hace un poquito más de 10 años, la Fundación Amigos de Sor Cecilia Charrán, en realidad laicos, efectivamente sí, acompañados por 1, 2 o 3 hijas de la caridad, de acuerdo a sus nombramientos en el momento, y que han acompañado la idea de este grupo de eventualmente empezar a estudiar sus virtudes, conocer los testimonios de personas que la consideraron en vida una santa. El objetivo importante, usted lo ha dicho, ha sido encaminar todo esfuerzo hacia lograr el proceso de beatificación. Sin embargo, la Fundación maneja un programa de becas permanentes. Hoy son más o menos 70 niños, niñas, de los niveles preprimaria, primaria, secundaria, diversificado e incluso universitario, que se benefician de un cuarto, media o una beca que la Fundación les permite para completar sus estudios, asimismo en temas de promoción de la mujer, en donde eventualmente la Fundación colabora en algo al respecto. Y finalmente, pues obviamente el ayudar y presentar a Sor Cecilia como un testimonio, como un ejemplo en esta época de crisis de valores.